Muy buenos días, estudiantes de noveno grado. Pues llegamos a nuestra tercera clase con el tema de la Guerra Fría. Pues ayer estuvimos en directo, ¿verdad? Así que gracias por su asistencia y esperando pues sus aportes, ¿verdad? A la clase. Pues vamos a iniciar eh, agenda, saludos, reflexión, continuación, indicador de logro y el desarrollo. Pues en la reflexión de este día está relacionada con el enojo, ¿verdad? Así que si tienes problemas, no pienses que siempre es culpa tuya. Esperando también sus aportes a la reflexión, pues yo acá le voy a dejar mi aporte. Cuando nosotros sentimos culpa, pues normalmente estamos rompiendo, creemos haber roto ciertas normas o significados, tanto personales como sociales, ¿verdad? Y podemos encontrarnos ante una culpa ya causa y efecto. Hicimos algo que pensamos que no debíamos haber hecho o a la inversa, ¿verdad? Nos hicimos algo que creíamos haber hecho y ahora nos sentimos mal, pudiendo ser todo esto algo real o imaginario, ¿verdad? Acá pues nosotros consideramos a la culpa como una emoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las emociones son indicativos o señales de nuestro cuerpo o psique, ¿verdad? Que nos indica o propician estímulos útiles para identificar nuestros caminos, acciones en la vida, facilitando nuestro proceso adaptivo, ¿verdad? En torno a que nos movemos. Entonces, a veces nos realmente los problemas, ¿verdad? Vienen por naturaleza, ¿verdad? Y otras que nosotros mismos los buscamos, pero igual, ¿verdad? Hay que actuar, ¿verdad? Buscar una solución, no considerarnos que es nuestra culpa, sino que verlo como un reto, ¿verdad? Para no volver a equivocarnos. Así que esa es mi participación, mi aporte. Si ustedes quieren opinar, pues lo puede hacer acá en los comentarios. Seguimos con el tema, pues el indicador de logro, criticar los principales acontecimientos sucedidos en la finalización de la Segunda Guerra Mundial e inicio de la Guerra Fría. Eh, Retroalimentación de las dos clases anteriores. Pues la Guerra Fría se define como sistema de relaciones internacionales existente entre 1945 y 1991. Hacíamos referencia al 45 porque al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues se inicia con los dos ataques a Japón, ¿verdad? Las dos bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, y 1991 con la disolución del Pacto de Varsovia. Pero acá hablábamos de un intermedio de 1947. Esa fecha, pues ese año se retomaba debido a que es el punto de mayor tensión entre los dos bloques, ¿verdad? El mayor punto de rivalidad que existía entre los dos bloques. Y acá, ¿verdad? Seguimos, pues después de la Guerra del Mundo quedó dividido en los dos bloques antagónicos que tenemos, acá se me pasó, pero tenemos, ¿verdad? Que el bloque occidental defendía un sistema político democrático, una economía capitalista, una ideología liberal, ¿verdad? Eso pues Estados Unidos lo representaba y el bloque comunista, ¿verdad? Que lo defendía, la URSS, pues un sistema político totalitario, una economía planificada, una ideología marxista, que acá lo representaba pues a la Unión Soviética. Eh, Esos dos bloques pues se enfrentaban a una carrera de armamentos, una propaganda ideológica, la subversión del espionaje, los servicios secretos como los mencionamos, ¿verdad? Así que la CIA representando a Estados Unidos y la KGB a la URSS. Una guerra localizada, ¿verdad? Entre los países pues aliados. Y aquí iniciamos ya con el desarrollo de este día, pues la Guerra Fría y los bloques, ¿verdad? Prácticamente estuvo centrada en 4 puntos. Por ejemplo, tenemos máxima tensión. Entre la máxima tensión tenemos que los dos bloques se ampliaron, ¿verdad? Sus zonas de influencia, produciendo dos grandes crisis, que era la de Berlín
en 1948 y la Guerra de Corea en 1950 a 1953. Pues este periodo de máxima tensión se da entre los años de 1947 a 1956, aunque también habla, ¿verdad?, de Alemania. Pues Alemania quedó dividida, ¿verdad?, en 1948 por los sectores regidos de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, que se unieron para crear la República Federal Alemania, que sus siglas RFA, y la URSS se oponía a la reunificación de Alemania, lo que bloqueó, ¿verdad?, represalia a Berlín Occidental, que se situaba en la zona soviética. Entonces, con sus siglas RDA, que significaba República Democrática Alemana. Entonces, en eso consistió, ¿verdad?, la división de Alemania en 1948, luego la Guerra de Corea, que se da en 1949, que también, pues, las tropas comunistas del Mao Tung triunfaron en la guerra civil y por ello Estados Unidos temió, ¿verdad?, que se produjera una expansión del comunismo. En ese ambiente, pues, estalló la Guerra de Corea en 1950-1953. Tras la rendición japonesa en la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos ambientes. El norte bajo la influencia soviética y el sur apoyado por Estados Unidos. Entonces, a eso hace referencia, ¿verdad? Y la ruptura rusa, ¿verdad? Que hacíamos referencia a la crisis que se dio en Berlín en 1948. El segundo punto es la coexistencia pacífica. Hablamos específicamente del muro de Berlín, las crisis de los misiles, la guerra de Vietnam y primavera de Praga. A esto hace referencia la coexistencia pacífica entre los años de 1956 y 1977. Se inició el diálogo y la distinción entre las dos superpotencias. Pese a ello, se produjo conflictos como el que generó la construcción del muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles soviéticos en Cuba en 1962 y la guerra de Vietnam entre 1962 y 1975. Pues acá hacemos referencia, pues, con la construcción del muro de Berlín, ¿verdad?, que pues se levantaron, ¿verdad? El muro fue dividido durante casi 30 años, pues el 13 de agosto de 1961 se inició con la construcción, pues Alemania volvió a convertirse en una protagonista durante la Guerra Fría. Ambas zonas existían grandes diferencias, ya que el sector occidental era mucho más que el rico que el oriental, ¿verdad? Y la población disfrutaba de un régimen de liberadas del que crecían los eh, berlineses. ¿Qué quiere decir esto? Que eso explica que se dieron una migración al Berlín Oeste que se preocupaba por las autoridades de Alemania Oriental y las autoridades comunistas de la RDA decidieron entonces separar ese sector, ¿verdad?, por la parte occidental. A eso se debió lo que era la construcción del muro de Berlín, que se inició el 13 de agosto de 1961 y fue derribado el 9 de noviembre de 1989. Con la amenaza de la crisis de los misiles, pues eso se da en 1959, ¿verdad? Se da en 1959, acá se nos movió la presentación, pues la vamos a regresar. Estamos hablando de que en 1959 Cuba, Fidel Castro derrocó al dictador Fulgencio Bautista, pero Estados Unidos se opuso al nuevo régimen. ¿Por qué? Porque la URSS comenzó a instalar en Cuba misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense, en respuesta a que el presidente John F. Kennedy decretó un bloqueo naval. Entonces, todo esto, pues, ¿qué era lo que impedía? La llegada de material militar soviético. Y durante varios días, el mundo contempló horrorizado la posibilidad de enfrentamiento directo entre las dos superpotencias. Entonces, Nikita Khrushchev aceptó desmantelar las bases soviéticas en Cuba y la tensión disminuyó. En eso consistió, pues, la crisis de los misiles. La guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam fue un conflicto más sangriento de esos años.
Vietnam estaba dividido en dos estados desde su independencia de Francia en 1954, pues se dividió en Vietnam del Norte, que tenía un gobierno comunista, y Vietnam del Sur, que tenía un régimen anticomunista. Ese último había surgido como una guerrilla procomunista. El Vietcong que perdía incorporar el país en Vietnam del Norte. Pues todo esto que quiso hacer Estados Unidos intervino, pues a partir de 1962, cuando John F. Kennedy envió consejeros militares a Vietnam del Sur para evitar la caída del régimen, pero se temía que Vietnam era reunificada bajo el régimen comunista. Y todo eso, pues muchos países fueron absorbidos por el bloque soviético en los años del presidente Johnson. Entonces todo eso, pues lo que bloqueó fue al bloque soviético. Esta guerra fue impulsada a Estados Unidos por su duración, por las numerosas bajas estadounidenses y porque el Vietcong no era derrotado a pesar de la superioridad militar de Estados Unidos. El presidente Nixon inició una retirada paulatina de las tropas de Estados Unidos que finalizó en 1974 y un año después, pues al sur cayó derrocado, en Vietnam se reunificó. Entonces, en eso consistía, pues, lo de la Guerra de Vietnam. Tenemos también Primavera de Praga, ¿verdad? La Primavera de Praga, pues, fue unos conflictos que se dieron en Europa del Este, ¿verdad? Debido a las diferentes manifestaciones que representaban tanto el bloque soviético como el bloque occidental. Entonces, todo esto provocando, pues, que se diera la construcción, ¿verdad?, de diferentes desacuerdos que se tenía, en lo cual se culminó, ¿verdad?, acuerdos sólidos, pues, que se establecieron para terminar con ese conflicto. Luego tenemos el tercer, ¿verdad?, que es rebrote y fin de la Guerra Fría. Pues eso se da esta crisis en los años de 1970. La Unión Soviética también aumentó su apoyo a los movimientos guerrilleros de diferentes países del tercer mundo. Estados Unidos respondió a esta agresiva política con la instalación de misiles en algunas bases europeas de la OTAN, con la ayuda del proyecto de defensa estratégica. Por ejemplo, tenemos la crisis de 1973, ¿verdad? Cuando el bloque occidental con el bloque oriental pues representaba esa crisis. Las dictaduras militares en Latinoamérica, pues tenemos, ¿verdad? El Salvador, Nicaragua, Guatemala, pues todas las guerras civiles también entran dentro de las dictaduras de Latinoamérica, ¿verdad? Con la ayuda de los dos bloques. Las democracias mediterráneas, parte de Europa y el fundamentalismo islámico también, ¿verdad? Que nace. Luego tenemos ya a partir de 1989 hasta 1991 con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces acá tenemos que en 1985 Gorbachev fue elegido secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que significó un punto de inflexión decisivo en el curso de la Guerra Fría. Gorbachev, ¿qué hizo? Intensificar una política de diálogo con Estados Unidos que fue recibido en Washington, pues ambos países mostraban señas de agotamiento económico y ese nuevo ambiente culminó los acuerdos sólidos en 1987, a lo que se estableció el desmantelamiento de los euromisiles materializando el Tratado de Washington del mismo año. Así, el 9 de noviembre del 89 fue derrumbado el muro de Berlín, que hasta entonces dividía las dos zonas de la ciudad alemana, y el papel que desempeñó en la superación de la Guerra Fría, Gorbachev recibió recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Y así fue como finalizó, ¿verdad? Así que cualquier duda que tengas puedes hacerla acá en los comentarios, ¿verdad? Y finalizamos pues con la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Así que cualquier consulta, pues ese material estará acá, ¿verdad? Para que tú puedas finalizar con el desarrollo de la guía, pues te servirá para resolverla, ¿verdad? Así que cualquier consulta, duda, no olvides dejar esos comentarios. Acá te los resolveremos. Gracias por la atención prestada. Cuídense y felices fin de semana. Adiós.